Hola mis queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Hoy tenemos una noticia que no dejará a nadie indiferente. Halil Ibrahim Ceylan y Esla están en el centro de todas las miradas tras un sorprendente mensaje que ha generado polémica. Quédate conmigo porque lo que voy a contarte te hará querer saber más. Todo comenzó cuando Halil Ibrahim Ceylan, conocido por su elegancia en pantalla y su manera reservada en la vida personal, confesó algo que dejó a todos con la boca abierta. En una entrevista reciente, el actor reveló con voz calmada pero mirada seria: Esla me envió un mensaje, pero no pude responderle. Una frase corta, pero con un peso tremendo. La prensa y los fans reaccionaron de inmediato, preguntándose qué significaba realmente ese silencio. Esla, cantante muy querida por sus seguidores, se ha mantenido enigmática frente a esta situación. Personas cercanas aseguran que ella buscaba un simple contacto amistoso, pero el hecho de que Halil no contestara encendió las alarmas. En redes sociales, muchos seguidores comentaron con sorpresa: ¿cómo pudo dejar en visto a Esla? Mientras tanto, otros defendieron la decisión del actor diciendo que quizás había motivos personales detrás de su silencio. Halil, al ver el revuelo, trató de aclarar su posición en un evento público. Ante cámaras, con un gesto sincero, expresó: no es que no quisiera responder, simplemente no era el momento adecuado. A veces el silencio también es una respuesta. Esta declaración abrió aún más la conversación, ya que algunos lo interpretaron como una señal de distancia y otros como una forma de respeto hacia la cantante. El tema se volvió tan comentado que incluso colegas de ambos comenzaron a opinar. Un amigo cercano de Halil mencionó: él no es de los que responden impulsivamente. Siempre piensa mucho antes de dar un paso. En cambio, una persona del círculo artístico de Esla comentó: ella se sintió un poco dolida, esperaba al menos una palabra. No era un mensaje complicado, solo algo sencillo. La tensión entre los fans creció al punto de que se crearon hashtags en las redes sociales. En Twitter, miles de personas compartieron mensajes como #HalilIsla o #el mensaje no respondido, mostrando cómo la vida privada de dos figuras públicas puede convertirse en un tema nacional. Una fan de Esla escribió: nosotras las mujeres sabemos lo que duele que no respondan un mensaje. Entendemos a Esla. Mientras tanto, seguidores de Halil replicaban: él tiene derecho a tomarse su tiempo. En medio de este torbellino mediático, Esla rompió el silencio de manera indirecta durante un concierto. Frente a su público, sonrió y dijo: a veces enviamos palabras que se pierden en el aire. Pero lo importante es que seguimos cantando y soñando juntos. Sus seguidores estallaron en aplausos, interpretando esta frase como una clara referencia a la situación con Halil. La reacción del público fue inmediata y emotiva. La prensa no tardó en hacer eco de cada palabra, analizando gesto por gesto y frase por frase de ambos artistas. Algunos titulares decían: un silencio que habla más que 1000 palabras, mientras que otros arriesgaban con preguntas más directas: ¿es este el inicio de una nueva etapa entre Halil y Esla? Los programas de espectáculos dedicaron largos segmentos a desmenuzar la situación, invitando a expertos en comunicación no verbal para interpretar las miradas, los silencios y las sonrisas. A nivel cultural, la situación se convirtió en un espejo de la vida cotidiana de millones de personas. ¿Cuántas veces un mensaje no respondido genera incertidumbre, dudas, incluso discusiones? Los psicólogos invitados a distintos programas señalaron que el fenómeno refleja cómo la era digital amplifica emociones simples. No contestar un mensaje puede sentirse como un rechazo, pero también puede ser un espacio de reflexión, explicó una especialista en relaciones humanas. Mientras tanto, en foros y grupos de fans, la creatividad no tenía límites. Algunos comenzaron a crear memes, otros escribieron pequeñas historias imaginando la continuación de esa conversación nunca respondida. Incluso se organizaron encuestas preguntando: ¿crees que Halil debería haber respondido? Los resultados variaban según la comunidad, pero lo que estaba claro era que la polémica mantenía a todos atentos.
Alil, por su parte, continuaba con su agenda profesional. En un set de grabación fue visto concentrado, pero los reporteros no lo dejaban en paz. Uno de ellos logró preguntarle, ¿teme que su silencio pueda afectar la relación con Esla en el futuro? El actor, con calma característica, respondió, no temo nada, la vida es demasiado corta para vivir con miedo. Todo se da en su tiempo. Esta frase, tan filosófica, fue tomada como un nuevo capítulo en la historia. Esla, siempre conectada con su público a través de la música, decidió lanzar un nuevo tema pocas semanas después. La letra, melancólica pero esperanzadora, hablaba de mensajes en la botella, de palabras que viajan sin destinatario y de silencios que se transforman en melodía. La canción inmediatamente fue vinculada al episodio con Alil, aunque ella nunca lo confirmó. Lo que sí es cierto es que el sencillo escaló en las listas de popularidad en cuestión de días, convirtiéndose en un himno para quienes han sentido la incertidumbre de un mensaje no contestado. En paralelo, algunos colegas de la industria señalaron que la situación, lejos de ser negativa, estaba generando una ola de publicidad inesperada. En el mundo del espectáculo, todo lo que genera conversación es oro, comentó un productor. Otros, más escépticos, se preguntaban si acaso todo era parte de una estrategia cuidadosamente planeada para mantener a ambos en el ojo del huracán mediático. Los fans, sin embargo, parecían menos preocupados por estrategias y más interesados en la conexión emocional. Muchos escribían en redes, lo importante es que ellos estén bien, que no se hagan daño. Otros pedían directamente una colaboración entre ambos, ya sea en forma de canción o en algún proyecto artístico conjunto. La expectativa crecía día a día, y cualquier gesto, cualquier palabra, era analizada al detalle. Finalmente, lo más curioso es cómo esta historia logró trascender fronteras. Medios internacionales comenzaron a cubrir la noticia, presentándola como un ejemplo de cómo dos figuras públicas pueden generar un debate global a partir de algo tan cotidiano como un mensaje. Desde Turquía hasta Latinoamérica, desde Europa hasta comunidades de fans en Asia, el eco de la frase Esla me envió un mensaje, pero no pude responderle resonaba como si fuese parte de una novela moderna. Con el paso de las semanas, el tema empezó a transformarse en algo más profundo. No solo se trataba de Alil y Esla, sino de la manera en que las relaciones humanas se viven en la era digital. El silencio, antes considerado una pausa natural, ahora es visto como un gesto cargado de significado. Y en este caso, ese silencio abrió un debate que unió a miles de personas alrededor del mundo, demostrando que a veces, una historia íntima puede convertirse en un fenómeno social y cultural. En conclusión, lo que comenzó como un simple mensaje no respondido terminó convirtiéndose en una narrativa fascinante que mezcla amor, misterio, fama y reflexión sobre la vida moderna. Alil y Esla, sin proponérselo, nos recordaron que cada palabra, cada silencio, puede tener un eco inimaginable cuando se trata de corazones que laten bajo la luz del espectáculo. Así llegamos al final de este apasionante tema que mezcla fama, emociones y silencio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue Alil demasiado distante o actuó con prudencia? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encantaría leerlas. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias. Hasta pronto, mis queridas seguidoras.